Baban da olsa göreceğim. Zerrin doğru mu? Bir daha söyle, herkes duysun. Karnındaki bizim çocuğumuz mu Zerrin? Ben bütün imkansızlıkların farkındayım. Ama bu sözü bana verirsen çok sevinirim. Olur da bir gün düşersen beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. La ira de Sadakat hacia Alia llegará a un punto en el que ya no podrá reprimirse. La búsqueda que realiza en la habitación de Alia no solo alimentará sus propios delirios, sino también las sospechas que llevan tiempo creciendo en su interior. Comenzará a responsabilizar a Alia y a su madre Fikriyehan por lo que le sucedió a su hijo Boran. Cuando encuentre una foto de Fikriyehan y Alice juntos entre las pertenencias de Alia, ya no habrá ninguna duda y llegará a una conclusión definitiva. Al mismo tiempo, la señora Sadakat escuchará a Alia y a la señora Fikriye, y cuando escuche a Alia hablar sobre saber dónde está Boran, su ira explotará. La señora Sadakat, que no ha podido aceptar a Alia desde el primer día que entró en la mansión, esta vez mostrará su enojo en voz alta, gritará y sacará a Alia de su habitación y la perseguirá fuera de la mansión. A pesar de este grave insulto, Alia responderá con dignidad. Soy Alabora, la esposa de Cian Alabora, la madre de Deniz Alabora, dirá, poniendo a Sadakat en su lugar, pero no la obligará a quedarse. Abandonará la mansión con la cabeza en alto y con orgullo. La partida de Alia no podrá detener las lágrimas de Nare. Por mucho que ruegue, la señora Sadakat hará oídos sordos a sus palabras. Al presenciar la partida de Alia, la pequeña Deniz correrá tras su madre hasta el patio de la mansión y llorará tras ella entre lágrimas. A pesar de su conciencia, la señora Sadakat le pedirá al personal que lleve a la niña a su habitación y la ponga a dormir, se rendirá al lado helado de su corazón. Cuando Kaya llegue a la mansión, se enterará de la situación y se volverá loca. Después de escuchar lo que Alia ha pasado, se enfrentará a su madre. Él será duro y dirá, si envías a Alia lejos de la mansión, también perderás a Cian. Aunque la señora Sadakat está conmocionada por estas palabras, no perdonará a Alia, pero comprenderá que Alia no es directamente culpable de este incidente. Pero en lugar de disculparse, continuará con su actitud. No querrá aceptar que Alia sea una mujer Alabora. Porque esta mujer no considerará solo a Alia, sino a cualquier novia digna de sus hijos. Sintiéndose impotente, Alia irá al hospital después de dejar la mansión. Pensará en cómo recuperar a su hijo de Sadakat ni cómo ganar esta guerra. Su mente quedará en el mar, su conciencia quedará destrozada. El miedo constante de su pequeño hijo a ser separado de su madre herirá profundamente a Alia. Este incidente iniciará una nueva guerra materna dentro de ella. Cuando Cian escuche lo que pasó, se enojará con su madre. Él se opondrá a Sadakat diciendo, ya no puedes tratar a mi esposa así. Él le dirá a Alia que la ama y que estará con ella pase lo que pase. Le pedirá a Kaya que saque a Alia del hospital y la lleve a la mansión. Además, le enviará un mensaje claro a la señora Sadakat, si vuelve a lastimar a Alia, nunca la volverá a ver. Deniz volverá a inquietarse cuando su madre, a quien espera en su habitación, aún no regrese. Cuando se da cuenta de que su madre no está en la mansión, esta vez intentará ir al patio de la mansión. Nare y los demás trabajadores no podrán calmar al pequeño. En ese momento, Kaya llevará a Alia a la mansión y cuando Deniz vea a su madre, la abrazará entre lágrimas y se calmará. Este momento romperá los corazones de los espectadores. El miedo de Deniz a separarse de su madre se convertirá en un profundo trauma en el futuro, y esto fortalecerá aún más a Alia. Cian se enfrentará a Alice en prisión. Mostró la foto familiar con Boran en la mano y preguntó, ¿lo mataste o le dijiste dónde estaba? Dirá. Alice admitirá que no mató directamente a Boran, pero le dijo dónde estaba. Ella no revelará inmediatamente a quién se lo contó, pero como resultado de los esfuerzos persistentes de Cian, dará el nombre de Ekmel. Mientras Alice le pide apoyo a Cian para salir, este expresa claramente que tiene miedo de que Ekmel lo mate. Cian iniciará el proceso de liberación con la información que ha obtenido. Tan pronto como sea liberado, pondrá en marcha un plan para Ekmel, no con sus propias manos sino a través de otra persona. A partir de este momento, la venganza será tan importante como la justicia para Cian. Por otra parte, la noticia de que Zerrin está embarazada caerá en la agenda como una bomba.
Demir le transmitirá esta información a Kaya y querrá comprobar su reacción. Aunque Kaya está feliz por un momento, pensando que el bebé podría ser su hijo, cuando Zerrin, bajo la presión de Demir, le dice que el bebé es de Demir, Kaya queda devastada. El corazón de Zerrin se hará pedazos, pero ella hará esto para proteger a Kaya. Como tiene miedo de que Demir lastime a Zerrin, dirá esta mentira mientras lo mira a los ojos. El padre de Demir no querrá este bebé. Tal vez por eso llegará al borde de algo malvado que dañará a Zerrin y hará que pierda al bebé. Si esto sucede, Zerrin tendrá que soportar el dolor de su bebé por un lado, y el peso de la conciencia por la mentira de la que no puede escapar por el otro. Aunque Ozcan regrese de la muerte, quedarán profundas cicatrices en su alma. Aunque Nare derrama lágrimas a su lado y quiere sacrificar su vida, Ozcan ahora aceptará la verdad. Él comprenderá que Nare no lo ama, y que solo está con él por remordimiento. Por eso querrá el divorcio. Aunque Nare quiere quedarse a su lado, Ozcan no querrá continuar con este matrimonio. Cuando Cian salga de prisión y llegue a la mansión, se enfrentará a Sadakatan. Ella confrontará a su madre por lo que le hizo pasar a Alia y demostrará que se enfrentará a cualquiera en esta familia que trate mal a Alia. Él tomará la mano de Alia e irá a sus habitaciones, donde le demostrará su más profundo amor. Él conquistará el corazón de Alia con las palabras: si un día caigo, tú me levantarás para que no vuelva a caer. La señora Sadakat continuará jugando durante este periodo. Él descubrirá que Mine está embarazada, pero no le dará esta información a Cian y diseñará un plan que obligará a Cian a tener el bebé si es un niño. Sin embargo, la pregunta que lo rondaba era: ¿qué pasa si este niño no es de Cian? ¿Será? Entonces planeará hacerse una prueba de ADN tan pronto como nazca. Existe una gran posibilidad de que el bebé sea en realidad de Demir o del Dr. Gur. Cian permanecerá inconsciente del bebé por un tiempo más. Cuando nazca el bebé, la verdad saldrá a la luz, pero durante este tiempo, la señora Sadakat y Mine pensarán que separarán a Alia de Cian de esta manera. Pero Alia continuará casada con Cian por el bien del futuro de su hijo. Aunque está muy enojada con Cian, el amor que crece en su corazón por él la mantendrá en este matrimonio. La señora Sadakat y la mía estarán muy decepcionadas con esta decisión. A pesar de todos sus planes, verán que no pueden separar a Alia y Cian. Los juegos de la señora Sadakat o el amor y la paciencia de Alia triunfarán en los nuevos episodios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.